Listo. Listo, pues. Entonces sigamos, que todavía nos queda bastante tema por revisar. Bueno, ¿qué les ha parecido hasta el momento la clase? Muy pesada, muy suave, le subimos el ritmo. Que muy básica me dijeron unos. Sí, muy básica. No, Bueno, mentira. entonces vamos a meterle más probabilidad estadística al tema. Ahora Bueno, sí empieza lo duro. acá empezamos un poco, sí, empieza un poco más rudo, aunque RC4 no es tan fácil de entender, pero, pero a veces está, por ahí me escriben, no, ahí, así está bien. AES, digamos que es uno de los algoritmos modernos más usados. Está desde el año 2000 y desde entonces nadie lo ha desbancado porque es muy seguro. Básicamente con el tiempo lo único que hacen es aumentar el tamaño de la clave para que soporte claves más robustas y eso contrarrestar el tema de la computación que va aumentando con los años. Pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna vulnerabilidad importante. Sí hay algunas cositas que reducen la complejidad para encontrar la clave, pero en realidad es ínfima. El algoritmo sigue siendo muy seguro y la idea es que ustedes lo usen, este algoritmo, la idea es que ustedes lo usen. Es muy eficiente porque este algoritmo sale en el año 2000, bueno, 1900, eh, cerca de los 2000, es de una competencia que organizó la NIST, la Organización de Estándares Americanas, para promover una nueva versión de un algoritmo que hubiera podido ser usado como estándar a nivel mundial y estándar sobre todo a nivel militar para el cifrado de las comunicaciones. Entonces se propusieron varios algoritmos fueron propuestos de seguridad muy similar al que se escogió, que es el eh, Rindael o Rindol, que se dice en inglés. Y este algoritmo fue el que más, el que ganó la votación precisamente porque tiene algunas implicaciones en seguridad muy interesantes. Desde entonces es ampliamente usado en los protocolos más seguros como, me imagino que ustedes conocerán, SSH, TLS, que es el que usa para las redes en Internet, eh, IPsec. Para los protocolos más seguros se usa este cifrado por bloques. Eh, Como vimos ahorita, vimos un ejemplo de un cifrado de flujo, ahora vamos a ver un cifrado de bloques. Escogí este porque básicamente es el más usado, me interesa más que entiendan este que entender otros más antiguos como DES, que tienen muchas vulnerabilidades y tal vez sería interesante analizar esas vulnerabilidades, pero es mejor que entiendan cómo funciona y por qué este es tan seguro y por qué deberíamos usarlo. Entonces, pues vamos a entrar ya en materia. Básicamente, como les decía, es un cifrario de bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que toma bloques de 128 bits y los va cifrando en esa cantidad. O sea, coge el mensaje, lo parte en bloques y cada uno de esos bloques se procesa por separado. Se procesa en esta caja que ya es el algoritmo descifrado como tal. Eh, este algoritmo recibe como entrada el mensaje, ese que están viendo acá, y la clave. La clave puede variar de 128 bits a 256 bits. Y esto produce un mensaje cifrado de 128 bits, igual que la El, entrada. el bloque del mensaje sí no varía, siempre es 128. Digamos que en AES como estándar es siempre 128, pero en Rindael, en el que se basa, este sí permite variar el tamaño del bloque, pero como estándar AES solo 128, ¿vale? ¿Qué diferencias tiene AES con Rindael? Básicamente solo eso, que se estandarizó el tamaño del bloque del mensaje y el tamaño de las claves que permite. El resto es exactamente igual los dos algoritmos. Listo. Entonces, de acuerdo al tamaño de la clave, este algoritmo va a variar el número de iteraciones. Ahorita van a ver qué es, para qué se usa, qué hace en cada iteración el algoritmo, pero básicamente, entre más grande la clave, más iteraciones tengo que hacer. Por lo tanto, va a ser más seguro. Esto internamente ejecuta un proceso cíclico, que son cada una de las iteraciones,
y de acuerdo al tamaño de la clave, que ahorita ustedes también van a entender por qué para una clave mayor se necesitan más iteraciones. Y por dentro, AES lo que hace son tres cosas principalmente. Una capa de adición, en cada una de las iteraciones hace esto. Hace una capa de adición, una de sustitución y una de difusión. Básicamente, esta capa de sustitución lo que hace es sustituir unos bytes por otros. Y ahorita vamos a ver cómo lo hace. En la capa de difusión lo que hace es permutar esos bytes. Y en la capa de adición de clave, básicamente es lo que hace hacer un XOR con la clave. Es muy sencillo así de términos generales el algoritmo, pero pues ya vamos a ver algunas precisiones más detalladas de cada una de las fases. Este es el algoritmo en sí. Entra un texto claro acá. El bloque de 128 bits de texto, entra una clave que puede variar de tamaño y sale un texto cifrado. Estas son las capas que les decía. Cada iteración, por ejemplo, la iteración 1 hace una capa de sustitución, una capa de difusión, que es en la que se permutan los valores, y una capa de adición de clave. Entonces vamos a ver qué hace cada una de esas capas. Como ven, el algoritmo en cada una iteración lo que hace es volver a aplicar las capas una y otra vez. Entonces, con que entendamos qué hace cada una de las capas, ya vamos a entender fácilmente qué es lo que hace el algoritmo. Y otra de las cosas que vamos a aprender es esta capa de transformación. Se toma la clave y se transforma, y esa es la que se usa. No es la misma clave, este K0 es diferente a este K1, pero ambos se basan en la misma clave. Y ahorita vamos a ver cómo se genera. Listo, entonces básicamente, ¿qué hace la capa de adición de clave o cómo se generan esas claves que se van a usar en cada una de las iteraciones? Es muy sencillo, se toma la clave original y esa se va a usar así como está para mi iteración 1. Eso van a ser mis mismos valores para la iteración 1. Se toman bloques de 32 bits, o sea, 4 bytes, bloquecitos de 4 bytes. Todo se va a hacer en bloquecitos de 4 bytes en AES. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la sustitución, todo se hace en grupitos de bytes. Y bueno, esto para la primera iteración. Para la segunda iteración, la llave ya va a cambiar. ¿Cómo va a variar? Básicamente haciendo un XOR entre algunos de los valores de los bloques. Entonces se dividen en bloques y hago XOR entre ellos. ¿Qué es lo que logro con esto? Que el byte más, que un solo byte acá en la clave, un solo 1 o un solo 0, se me va a ver reflejado en todas las claves que voy a usar dentro del algoritmo. Como veíamos anteriormente, estas claves se usan para cada una de las fases. Entonces, un byte en cualquier posición me va a alterar todas las claves que voy a usar durante cada uno de los ciclos del algoritmo. Esta función es una función XOR básica, simplemente es hacer XOR entre estos bytes y estos. Y lo único diferente es esta función G, que es una capa en la que le aplica un coeficiente, que ya ahorita les explico para qué se usa. Eso es lo que hace la función G. Básicamente lo que hace es aplicar un valor que se calculó matemáticamente de acuerdo a... Esto se trabaja todo en campos de este grupo. Y este es un coeficiente, no vamos a entrar mucho en detalle porque pues sería muy desgastante, tampoco voy a entrar mucho en detalle de la demostración matemática y de todos los cálculos matemáticos que se pueden hacer para calcular cada uno de los valores, precisamente porque una de las razones por las que ganó este algoritmo es que es fácilmente implementable en software y hardware. Entonces todas las operaciones se pueden calcular mediante operaciones matemáticas en software o mediante compuertas lógicas a nivel de hardware. Entonces, yo les voy a hacer más que toda la explicación cómo es a nivel de hardware, sin entrar tanto en detalle cómo se calcula a nivel de software cada una de las operaciones, pues para facilitarles a ustedes también entender el algoritmo. Entonces, esta función G, ¿qué hace? Uy, se me corrió por acá todo. Esa función G lo que hace es, primero, variar estos valores. Este valor pasa a ser este. Lo que hace es permutarlos. Y posteriormente aplica una capa de sustitución. Ahorita vamos a ver qué hace cada una de estas funciones más adelante. Y por último, hace un XOR con estos valores binarios. El X sub 0 es el que se aplica para la ronda inicial del algoritmo
y depende del número de rondas. Entonces, en este caso, pues estamos haciéndolo para una clave de las más cortas, son 9 rondas. Y en cada una de las rondas le aplico cada uno de estos XORes con estos valores. Listo. Entonces ya vimos la capa de adición, ahora vamos a ver la capa de sustitución. Como les decía, lo que busca esta capa es sustituir unos bytes por otros. Entonces, ¿cómo se hace? Básicamente, como esta capa de sustitución toma un byte a la vez, un byte está compuesto por 8 valores, o sea, 2 valores hexadecimales, por ejemplo, FF. Entonces, tomo el primer valor y lo ubico en esta tabla. Y tomo el segundo valor y lo ubico, y hago el mapeo con el otro campo, la otra línea de la tabla. Y el valor que me dé es el valor por el que lo reemplazo. En caso de FF sería 16. Entonces voy a cambiar los valores de FF por los valores 16. Que esto se puede hacer a nivel matemático, simplemente calculando el inverso multiplicativo y haciendo un mapeo afín, pero como les digo, no vamos a entrar en ese detalle matemático, porque pues ahí sí nos llevamos 3 horas nomás explicando eso. Perdón, ya una pregunta. Señor. En esa tabla, el primer byte a la fila, pues, al vector fila o al vector columna. Va a la fila y el segundo a la columna. Acá, de hecho, acá hay un ejemplo para que vean. C2 se reemplazaría por 25. Entonces, acá está resaltado C en la fila C y la columna 2. 25. ¿Listo? Normalmente esta tabla se precalcula, no se hace mientras se está cifrando, sino que se precalcula y se almacena para simplemente hacer un mapeo de los valores. Para que entiendan un poco más para qué sirve esto, simplemente es para evitar ataques. La principal razón es para evitar ataques de vectores laterales que existieron, por ejemplo, en DES y en triple DES, que es que con el tiempo que se demora en procesamiento o la calor que emite el algoritmo en el procesador cuando se está ejecutando, se puede llegar a intuir el tamaño de la clave y la clave que se está usando. Entonces, eso se llaman vectores laterales. Este algoritmo hace uso de este tipo de cosas y está matemáticamente escogido cada uno de estos valores precisamente para que el costo a nivel de procesador sea en tiempo igual y lo intenso también de lo que usa el procesador sea igual. Entonces es para evitar ese tipo de ataques laterales. Listo, entonces ya vimos la capa de sustitución, que simplemente es reemplazar unos bytes iniciales por otros. Ahora vamos a entrar a la capa de difusión, que consta de 2 subcapas. Intercambiar columnas, que simplemente es cojo las columnas y las voy intercambiando por otras en otros grupos de bytes y así sucesivamente. Y la capa de mezcla de columnas, que es una multiplicación de matrices. Ahorita ya vamos a ver en detalle cómo es. Pero básicamente me interesa que noten que el intercambio, el shift rows o el intercambio de filas, lo que hace es esto: coger un grupo de bytes y desordenarlos. ¿Cómo se hace ese desorden? Simplemente muy sencillo. La primera, se acomodan en una matriz, cada uno de los bytes se acomodan en cada una de las columnas. El byte 0 se pone acá, el 1 acá, el 3 y así sucesivamente. Y la primera fila no se toca. La segunda se hace un desplazamiento hacia la izquierda, es decir, B5 viene a pasar a B1, B13 viene a donde está B9, se hace un desplazamiento a la izquierda. La segunda hace 2 desplazamientos a la izquierda. Y por último, esta hace 3 desplazamientos a la izquierda, que como es un desplazamiento circular, pues equivale a 1 a la derecha. Entonces, equivale a 1 a la derecha. Entonces, si ven, por ejemplo, el B15 viene a la posición 1, el B3 viene a la posición 2 y así sucesivamente. Y estas operaciones son supremamente eficientes a nivel de hardware de implementar. Entonces, el algoritmo es muy eficiente. Y por último, la capa de difusión, que se llama mezcla de columnas, que lo que busca es como desordenar, ya desordenamos las filas, la idea es desordenar las columnas, pero esto va haciendo también como una sustitución, voy cambiando unos valores con otros. Entonces, por ejemplo, tomo la columna inicial, B0, estas mismas que tomamos acá, cada una de estas columnas las voy tomando y las multiplico por una matriz que ya está establecida, esta matriz. Y esto me da otros valores.
Básicamente a quienes quieran investigar más en el tema de por qué se hace esto así y cómo se calcula el nivel de software, es básicamente, por ejemplo, cada uno de estos valores representa un polinomio. ¿Qué valor representa? Por ejemplo, el 0,2, que en binario es 1, 0, significa un polinomio de grado 2, donde el coeficiente del valor inicial es 1 y el coeficiente del último grado es 0, y así sucesivamente. Este representa un polinomio también de grado 1, perdón, y el coeficiente es 1, 1, y así sucesivamente. Y cada uno de estos valores, que también son valores binarios, también se convierten en un polinomio que al multiplicar las matrices me da un resultado. Y entonces así se calcula a nivel de software. Listo. Y ya, básicamente ya vimos las tres capas del cifrado AES y básicamente ustedes entendiendo cómo funcionan esas tres capas van a entender cómo funciona el algoritmo en detalle. Y para descifrarlo, un mensaje cifrado con AES, lo que se hace es ejecutar el mismo proceso inverso, pero cambian algunas cosas. Por ejemplo, no se hace el intercambio de filas, sino se hace un inverso. O sea, acá se revierte lo que se hizo en la capa anterior y, por ejemplo, la matriz que vamos a ver la sustitución también va a ser diferente, porque es hacer justamente el proceso inverso. Y ya, de hecho, acá es donde se ve que se hace el proceso exactamente igual, pero al contrario. Entonces, por ejemplo, la clave se usa la última transformación de la clave y voy haciéndolo en el sentido opuesto. ¿Vale? Acabo cuando llego a la clave con la iteración 0. Y acá es donde ustedes van a ver por qué para longitudes de claves se requieren más iteraciones. Porque como estoy haciendo transformaciones de la clave, que son la operación de dos bloques diferentes de la clave y haciéndoles XOR, entonces esto me va a hacer que requiera más iteraciones para hacer uso de todas esas operaciones XOR entre diferentes bloques de la clave. Por eso requiere más iteraciones, una clave más larga. Listo, acabamos con AES. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Algo que no vamos a ver por motivo de tiempo, pero que es muy importante a la hora de usar cifrarios de bloque, son los modos de cifrado. Los modos de cifrado me dicen es cómo hago la operación. Tomo el texto, en texto claro, lo convierto a bytes, cómo voy usando esos bloques y cómo los voy metiendo dentro de AES, que es por bloques, y cómo los voy operando. Ahora vamos a ver un ejemplo de un solo cifrado de bloques, pero la idea es que ustedes investiguen eso en sus casas si les interesa el tema. Se llama modos de cifrado por bloques. Listo, y acá ya entramos a un tema muy interesante, que es el cifrado asimétrico. Digamos que acabamos a hablar más que solo cifrado asimétrico, sino cómo realmente se usa en el mundo. Eso se llama ya más infraestructura de clave pública. Porque ahorita vamos a ver que el cifrado es muy bonito a nivel teórico, pero para implementarlos tiene ciertos retos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que el cifrado asimétrico es básicamente, ya no uso una llave para cifrar, sino uso dos llaves, y cada una de estas llaves está relacionada matemáticamente la una con la otra. Ahorita más adelante vamos a ver que siempre se crea la llave privada primero y la llave pública después. Se deriva con base en la llave privada. Listo. ¿Qué ventajas me genera tener dos llaves? Es que ya me permite garantizar que solo yo pueda tener esta llave privada. Si vivíamos en el cifrario simétrico, yo tenía que tener la misma llave con la otra persona que iba a compartir. Y eso me genera algunos retos que vamos a ver acá. Uno de ellos es que primero tengo que ponerme de acuerdo con la clave. Este cifrado simétrico. Esos son los retos que me presenta el cifrado simétrico. Los algoritmos que hemos visto hasta el momento clasifican acá. Entonces, un problema es ese. ¿Cómo comparto la clave de manera segura? ¿No? Porque como les decía, si tuviera una forma de enviar la clave de manera segura, pues también envío el mensaje por ese medio. Pero no hay una forma tan segura de compartir las claves mediante solo algoritmos simétricos.
Entonces, ese es un reto muy grande por resolver en el cifrado simétrico. Otro es el número de claves que necesito. Entonces acá, por ejemplo, si yo voy a hablar con otra persona, necesitamos una clave, ¿cierto? Pero si yo voy a hablar con dos personas, yo necesito una clave para hablar con cada uno de ellos y ellos necesitan una clave para hablar entre ellos. Y así sucesivamente. Si somos 4, ya vamos a necesitar más claves. Y este número de claves crecen de esta forma. Básicamente es el conteo. Si somos 4, yo necesito 3 claves para hablar con 3 personas, con 3 de los 4. El siguiente, como ya tiene una clave para hablar conmigo, solo necesita 2 claves para hablar con los otros 2 y los últimos necesitan una clave adicional, que básicamente es un conteo sucesivo. Y esta es la fórmula para calcular el número de claves que se requieren para una conversación de muchos contra muchos. Si vemos que en Internet uno habla con todo el mundo, este crecimiento es exponencial, ¿no? Si resolvemos esto es n cuadrado. Entonces, esto es muy costoso. Entonces, digamos que el cifrado simétrico no me va a servir para todas las necesidades de comunicación segura que voy a requerir en Internet. Y el otro es lo que les estaba diciendo anteriormente. Como los dos tenemos la misma clave, yo no puedo demostrar que el otro me escribió un mensaje, porque él simplemente puede decir, pues usted tenía la misma clave y usted lo pudo haber generado. Entonces no se puede resolver disputas entre dos partes que usan una misma clave. Y estos problemas ya los resuelve los algoritmos de cifrado asimétrico. Primero, no es necesario conocer la llave privada. Entonces, acá ya tenemos una llave que solo conocemos quién la genera. Entonces, ya tenemos una forma de demostrar identidad, ¿cierto? Ya también podemos resolver disputas porque ya sabemos exactamente quién generó un mensaje. Lo otro es que voy a necesitar solamente 2 claves por persona. Entonces, la complejidad y el crecimiento del almacenamiento de estas claves es simplemente 2n. Entonces, si vamos a hablar 20 personas, necesitamos 40 claves, no más. Mientras que de este modo necesitamos muchísimas más. Y lo otro, la otra gran ventaja es que solo quien posee la llave privada puede descifrar el mensaje. Entonces, si lo vemos, por ejemplo, este diagrama equivale a esto. Muchos me pueden escribir mensajes y dejármelos, pero solo quien tiene la llave privada va a poder leerlos. Entonces, cualquiera puede enviarme mensajes, pero solo yo los voy a poder leer. Entonces, es muy útil en ese aspecto. Bueno, ¿para qué se usan los cifrados asimétricos? Básicamente para intercambiar llaves mediante el cifrado asimétrico, y ahorita vamos a ver un ejemplo. Puedo acordar una clave con otra persona de manera segura, sin importar que el canal sea inseguro. Otra cosa es para hacer lo que se llama firmas digitales, o que esto me garantiza la no repudiación del mensaje. Es decir, que quien creó un mensaje ya no se puede retractar y decir que no lo hizo, porque está demostrado, si se puede descifrar con su llave pública, está demostrado que él lo firmó o él generó el mensaje. Y también sirve para autenticar a personas. Entonces, uno de los usos de esta criptografía es para poder identificar personas. De hecho, ustedes van a ver que en Internet es el que más se usa. Cuando ustedes entran a un sitio seguro, él está usando un certificado digital para autenticar que el sitio web sí es quien dice ser. Entonces, para eso también sirve el cifrado de clave pública. Y por último, y de hecho es para lo que menos se usa, es para cifrar mensajes. Se usa más para estas 3 primeras que para cifrar mensajes. ¿Por qué? Básicamente porque es muy costoso computacionalmente. Ahorita vamos a ver que, a diferencia de AES de RC4, el cifrado asimétrico es bastante pesado a nivel de cómputo. Entonces, cifrar mensajes no es tan útil. Se usa más para otro tipo de cosas, como las vimos. Bueno, básicamente hay 3 familias de algoritmos. Están los que se basan en un problema matemático. Todos los 3 tipos son problemas matemáticos. La seguridad radica en que no se puede resolver de manera eficiente ese problema matemático. Un grupo de familias se basan en el problema de factorización entera. Entonces, ¿cuál es ese problema? Que teniendo un número muy grande, es muy difícil factorizarlo.
y más si solamente lo componen dos valores primos a ese número. Entonces, ese es el caso más difícil de factorización, de hecho, y es el que se usa en algoritmos como RCA. Están los otros que son los que se basan en el problema del logaritmo discreto. En este voy a entrar más en detalle, les voy a explicar cómo se usa este algoritmo ahorita, pero básicamente consiste en que teniendo un número muy grande eh, que está elevado a una potencia y yo solo tengo el resultado, es computacionalmente inviable encontrar esa potencia a la que se elevó ese número en un campo finito. Importante esto. Solo en campos finitos aplica este problema. Y por último, los algoritmos de curva elíptica, que básicamente es este mismo problema del logaritmo discreto, pero aplicado a una curva elíptica. Entonces es lo mismo. Estos dos problemas están relacionados matemáticamente. De hecho, si uno puede resolver, si uno encuentra un algoritmo que resuelve este problema de manera eficiente, también lo encontró para el tema del logaritmo discreto. Ahorita vamos a ver por qué. Y estas familias de algoritmos lo que tienen es que son mucho más costosas computacionalmente. Por ejemplo, acá estamos comparando AES con los algoritmos de cifrado asimétrico. Estamos viendo que requieren claves muchísimo más largas para garantizar un nivel de seguridad. Entonces, por ejemplo, para garantizar el nivel de seguridad de 80, con RCA necesito claves de 1024, mientras que con DES o con AES, 80, o sea, muchísimo menos. La ventaja aquí, y por qué les muestro esta gráfica, es para que se den cuenta que la curva elíptica ha sido prácticamente una revolución a nivel mundial, porque con claves muy pequeñas tiene el mismo nivel de seguridad que los algoritmos más usados. Entonces, si van a ustedes a implementar un sistema, traten de que vaya hacia acá, porque va a ser mucho más eficiente el algoritmo y tiene más seguridad. Estos problemas, estos dos, se pueden resolver con computación cuántica, entonces también están mandados a recoger en ese aspecto. Mientras que la curva elíptica no existe ningún algoritmo cuántico que permita resolver ese problema. Entonces, si ustedes quieren que sus programas, que lo que diseñan, o si ustedes están atacando un sistema, tienen que saber si van por curva elíptica, es muy probable que sea más difícil resolverlo o craquear alguna clave o algún mensaje que está cifrado por esta tecnología. Listo, entonces entramos a el Gamal. El Gamal es uno de esos criptosistemas que usan el problema que les decía anteriormente de el logaritmo discreto. ¿En qué consiste ese problema del logaritmo discreto? Como les decía anteriormente, es que tengo un valor elevado a una potencia, que es este A. Con este A es muy difícil o es computacionalmente improbable encontrar el valor al que está elevado. Porque para resolverlo tendríamos que calcular el logaritmo, hacer la operación inversa de la potencia, que es el logaritmo discreto para el valor que tengo. Y esto actualmente no existe una solución a este problema. Básicamente, si ustedes hacen la gráfica de una función g a la x, les va a dar una gráfica súper empinada, ¿cierto? Digamos que estas gráficas sí son predecibles. Si yo estoy calculando un valor acá, hice su valor acá, muy posiblemente si calculo más adelante, es predecible saber cuál valor me calcula acá. Sin embargo, como esto está sobre un campo finito, que son estas operaciones módulos, está sobre un campo finito P, si graficamos esto ya va a ser una gráfica totalmente diferente. El primer valor va a ser acá, el segundo acá, el segundo acá. Esto va a ser realmente un caos. Si ustedes grafican esto, va a ser un caos la gráfica y ustedes van a ver que no va a ser predecible. Por eso es que no existe un problema para resolver este algoritmo de manera eficiente. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? Bien, ¿no? ¿Ya se durmieron? ¿Ya les duele la cabeza? Listo, entonces sigamos. Y aquí vamos a ver una aplicación de este algoritmo, porque una cosa es tener el problema y otra es cómo hacemos que ese problema se me vuelva algo útil o cómo puedo resolver realmente una necesidad con base en esa
primitiva matemática. Entonces acá vamos a ver, por ejemplo, Ana y Beto quieren compartir una clave de manera segura. Entonces, para compartir claves está un protocolo que se llama Diffie-Hellman. Y acá vamos a ver Diffie-Hellman aplicado a, al gamal o al problema del logaritmo discreto. Entonces, básicamente, Ana y Beto quieren compartir una clave. ¿Qué debe hacer cada uno? Lo primero es generar un número aleatorio que esté dentro del campo P, es decir, que sea menor a P-2 y mayor a 2. Dentro de ese rango escoge un número aleatorio. Entonces, Ana lanza los dados y escoge un número A entre ese valor. ¿Qué es lo que hace lo siguiente? Es que calcula ese valor, escoge un X y lo eleva a esa potencia. Ese X, ese módulo P, todo lo que está en azul es conocido tanto por Ana y por Beto. Ellos ya se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a trabajar el problema del logaritmo discreto con estos valores predefinidos. Es más, un atacante que está a la mitad también puede conocer esos dos valores. El P, el X, lo que no conocen es el A que generó de manera aleatoria Ana, y a su vez Beto ahorita más adelante vamos a ver que también genera un valor aleatorio. Entonces, ¿qué hace Ana con ese valor aleatorio? Lo eleva a una potencia y le envía ese valor. Le envía ese valor a Beto. Entonces, elevó a una potencia y le envió ese valor a Beto. Beto hace lo mismo, coge un valor aleatorio, lo eleva a la potencia del número aleatorio que generó y se lo envía a Ana. ¿Qué hace Ana? Coge ese valor y lo eleva a su clave privada. Ah, bueno, no les dije, ese A va a ser mi clave privada y el valor que elevé va a ser mi clave pública. Perdón, acá, clave pública. Y entonces Ana coge el valor que él me envió Beto y lo eleva a la A, módulo P, y me da un KS. Por el otro lado, Beto también coge el valor que le dio a Ana y lo eleva a su llave privada y eso les da el mismo KS. Parece arte de magia, ¿no? Pero acá vamos a ver por qué pasó esto. Básicamente, ¿qué es KB? KB es lo que generó Beto, que es X elevado a la B, ¿cierto? Entonces es X elevado a la B y luego lo elevó a la A. Y Ana también hizo lo mismo con su clave pública, que es X elevado a la A y luego lo elevó a la clave a la B. Y esto es exactamente igual a esto porque pues las potencias tienen la propiedad de conmutación. Entonces no importa el orden en el que se apliquen, entonces estos dos valores son iguales. Pero si ustedes se dan cuenta, nunca se envió A y nunca se envió B, pero logramos acordar una clave conjunta entre los dos, que es KS, basado en esos valores aleatorios. Entonces un atacante que esté en la mitad no va a poder ver qué fue lo que pasó. Ve pasar números, ve pasar las claves públicas, pero nunca va a ver la clave que acordaron ellos. Entonces, esto es seguro a nivel teórico. ¿Cómo les pareció este algoritmo? ¿Tienen alguna duda de este algoritmo? ¿Este protocolo? Listo. Entonces, como quedó claro, este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en casa. Básicamente, simplemente reemplazar los valores y ver que tanto Ana como Beto generan el mismo KS, para que ustedes estén seguros de que esto funciona, de que no es un invento mío, es un invento de los matemáticos, esto funciona. Entonces, simplemente es venir acá, reemplazar cada uno de estos valores y calcular esto. Y calcular estos dos valores. Y van a ver que les da lo mismo. Si no les da lo mismo, es porque hicieron algo mal. Listo. Entonces, pero si ven un problema del protocolo que acabamos de ver, este ya es otro protocolo. Es que Ana y Beto comparten un secreto, pero yo nunca supe si Rest estaba hablando con Beto, ni Beto supo que estaba hablando con Ana. Entonces, un atacante en la mitad podía decirle al otro, oiga, soy Ana, hablemos, y hace el protocolo con Beto. Entonces necesitamos que también un protocolo o un algoritmo que me dé autenticación, que me permita saber si sí estoy hablando con Ana o si estoy hablando con Beto. Esto se llama autenticación basado en retos y vamos a ver un algoritmo usado para eso. Alguien está preguntando, ¿puedo usar ese protocolo para descifrar una llave
PPK o PEM, no, no. Es más, para generar el PPK o el PEM se usa cifrado asimétrico. Digamos que acá estamos viendo es cómo hacer uso del cifrado asimétrico para crear usos de comunicación confidencial, autenticada, pero no. Digamos que eso ya vamos a ver ahorita de hecho un ejemplo de cómo se generan esos certificados, de pronto ahí les queda un poco más claro. Bueno, sigamos entonces. Entonces, como les decía, requerimos un protocolo que me autentique a Ana, que me demuestre a Beto que sí es Ana y Beto igual a Ana. Entonces, como acá este protocolo que les voy a proponer empieza así. Ana le dice a Beto, hola, soy Ana. Y Beto, como sabe la clave pública de Ana, va a ser un reto. Entonces, si Ana me responde bien ese reto, yo ya puedo estar seguro de que sí es Ana. Porque el reto va a implicar que ella use su clave privada. Y lo mismo Ana con Beto. Le va a pedir que le demuestre a Beto, resolviendo un reto matemático que solo puede resolver quien tenga la llave privada, y así Ana también va a saber si sí está hablando con Beto. Entonces, aquí partimos de que Beto entonces quiere hacerle un reto a Ana para saber si sí estamos hablando con ella. ¿En qué consta ese reto? Genera un número aleatorio nuevamente y lo eleva a la clave pública de Ana. Como él ya sabe la clave pública de Ana, puede simplemente calcular esta operación matemática. Y al calcular la operación matemática, él se la envía y le envía ese reto a Ana. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ana? Ana coge ese reto, que equivale a esto, y lo eleva a esto equivale el reto que me está enviando Beto. ¿Y qué es lo que debe hacer Ana? Entonces, Ana lo que hace es elevarlo al inverso multiplicativo de su clave privada. Recuerden que A minúscula es la clave de Ana. Entonces, como Ana conoce su clave, ella puede calcular el inverso multiplicativo. ¿Qué es el inverso multiplicativo? Básicamente un valor al que A va a ser congruente 1 módulo P. Este valor se calcula básicamente con una operación que se llama el algoritmo extendido de Euclides, y es muy fácil, a nivel computacional es muy fácil de calcular. Entonces ella calcula este valor y lo eleva. Entonces, al resolver los valores de las potencias, vamos a ver que lo que hace esta operación es cancelar este A porque lo estoy dividiendo por A y me queda X a la R1. Y esta es la respuesta al reto. Entonces, Ana lo que debe hacer es enviarle esta respuesta al reto y por su otro lado, Beto al otro lado, como él sabe el R1 que generó, él lo generó él mismo, pues él simplemente eleva X a la R1 porque él también conoce X y lo compara con la respuesta al reto de Ana. Si son iguales, ya Beto puede estar totalmente seguro que está hablando con Ana. Y acá el protocolo sigue. Ahora Beto tiene que demostrarle a Ana que sí está hablando con él. Y es exactamente lo mismo. Acá por motivo de espacio no puse los siguientes pasos, pero es básicamente lo mismo que acabamos de ver. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? Me dice que si les interesa más el concepto matemático detrás de esto, pueden revisar el tema de aritmética modular y congruencia lineal. Sí, exactamente. O sea, yo acá les estoy dando un brochazo del tema, ¿no? Estamos omitiendo todo lo que, las propiedades matemáticas que hay detrás de, por ejemplo, el módulo. Yo estoy tratando de decírselos en palabras muy sencillas para que lo entiendan, pero detrás de esto hay una teoría muy grande que ustedes deben estudiar para entender y para poder usar esos conceptos. Pero digamos que como la idea es que ustedes hagan una introducción al tema, pues tampoco los voy a someter a todas las operaciones matemáticas que implica la demostración de esto. Además que nos tomaría mucho más tiempo del que tenemos para mostrarles todo lo que hay en criptografía hoy en día. Ya no sé si quieras hacer como un repaso rápido, como así de lo que era este tema de intercambio de claves, ¿no? Como que básicamente pues se tienen dos personas y quieren como comunicarse y pues cada uno tiene su clave pública y su clave privada y demás, ¿no? Vale.
Como Sí, para recapitular un poquito. De listo, pronto se entonces pierde. estamos hablando de lo que es el cifrado asimétrico. Entonces estamos viendo los usos que tienen los cifrados asimétricos. Acá hemos visto hasta el momento dos protocolos que se pueden hacer con el cifrado asimétrico. Específicamente estamos usando el GAMAL, que es el problema del logaritmo discreto, eh, para resolver dos problemas. Uno, el primero que vimos es el de compartir llaves de manera segura. ¿Para qué me sirve ese compartir llaves? Para acordar un número por un canal inseguro. Ese número va a ser una clave que vamos a calcular las dos partes, pero sin que nunca se envíe ese número. Entonces, es muy útil y generalmente ese protocolo se usa cuando me estoy comunicando con otra persona y quiero hacer un cifrado simétrico. Entonces, uso el cifrado asimétrico para acordar las llaves y después de eso ya como acordamos una llave, usamos eso como clave de sesión o como una clave temporal para que los dos hablemos un cifrado simétrico, que es mucho más eficiente. Entonces, normalmente ese es el uso principal del intercambio de llaves. Por otro lado, acabamos de ver el protocolo de autenticación basada en retos, es en el que una persona quiere demostrarle a otra que sí es quien dice ser y no es un atacante en medio haciéndose pasar o impersonando a otra persona. Entonces, lo que le hago es un reto basado en su clave pública que solo quien tiene la llave privada puede resolver y respondérmelo. Y de la misma forma la otra parte se puede autenticar frente al otro. Bueno, y vimos el protocolo de autenticación, pero algo que yo quiero inculcarles en este curso y diseñé este curso precisamente pensando en que siempre piensen en el atacante. Posiblemente si los contratan más adelante para que ustedes sean ese atacante, como hacker de sombrero blanco, entonces ustedes tienen que ver cómo atacan un sistema. ¿Cómo imaginan que un atacante puede atacar este sistema? ¿Se les ocurre algo? Por ejemplo, este de la autenticación. ¿Cómo un atacante puede atacarlo? ¿O cómo un atacante se puede hacer pasar por Ana? Bueno, robando la llave privada, sí, es una opción. Le meto un troyano, le hago phishing a la persona, un spear phishing, un phishing dirigido a esa persona, de tal manera que descargue un malware y le robo la llave privada. Esa es una opción. Hay otra opción ya a nivel más buscando una vulnerabilidad del protocolo y es qué pasa si un atacante está en medio, está acá, perdón, espérenme, un atacante está acá en medio viendo todas las comunicaciones de Ana y Beto y va cogiendo todos los retos y los va guardando. Coge CRA y RB y los va guardando. Y en algún momento el reto se repite. Entonces, él ya tiene la respuesta al reto porque ya Ana respondió ese reto. Entonces, eso se llama un ataque de replay. Almaceno las claves que están usando y en algún momento las uso cuando detecto que se está usando un reto repetido. Y ahí ya él se hace pasar por Ana o por Beto. Entonces, una forma es esa escucha pasiva durante mucho tiempo hasta que este R1 o este R2 se repita en algún momento. Si por ejemplo, es un mal generador de números aleatorios, se van a repetir muchos números. Entonces el atacante solo espera que se repita y ya los ataca. Se hace pasar por la otra persona. Exactamente, eso es lo que en este protocolo es un man in the middle, un hombre en el medio. Listo. Entonces, ¿les quedó claro ese tipo de ataque? Sí. ¿Cómo se mitigaría ese ataque? ¿Cómo Ana y Beto pueden garantizar que ese atacante no va a tener nunca una oportunidad de usar ese ataque? Pues básicamente usando un generador de números aleatorios muy bueno y que este R1 no sea muy pequeño y este R2 no sea muy pequeño. Usando valores muy grandes y un buen generador de números aleatorios, nunca se va a repetir el reto. Entonces, simplemente garantizando un buen generador de números aleatorios, y acá ustedes empiezan a ver la necesidad de un generador de números aleatorios bueno, es por esto. Si yo garantizo eso, el atacante nunca va a tener oportunidad de usar este tipo de técnicas. Pero acá surge una necesidad, no sé si se dieron cuenta. Acá nunca dijimos cómo Ana y Beto saben la clave pública del otro.
Y aquí ya surge un reto de este tipo de algoritmos descifrados, unos inconvenientes, y es cómo realmente garantizo que yo sí tengo la clave pública de quien dice ser, qué protocolo uso. Entonces, esto ya es un reto que no resuelve como tal la lógica matemática detrás de estos algoritmos, pero sí surgió algo que se llama infraestructura de clave pública que ayuda a resolver este tipo de problemas. Entonces, también ayuda a resolver el tipo de problemas como qué pasa si un atacante obtiene mi clave. ¿Qué puedo hacer? Él ya se puede hacer pasar por mí. Si yo me doy cuenta, pero él ya tiene mi clave, puede firmar mensajes como haciéndose pasar por mí. Y el cifrado asimétrico tiene ya consecuencias legales, ¿no? Como les decía, ya hay no repudiación. Quien emite un mensaje firmado con una clave privada ya no puede decir que él no fue. Entonces, ¿cómo mitigamos ese riesgo de que me roben mi clave privada y puedan seguir firmando como yo? Alguien está preguntando, Luisa Fernanda, ¿por qué el conjunto de R1 y R2 va solamente hasta P-2? Básicamente porque, bueno, volvamos acá un momento. Acuérdense que todas estas operaciones se están haciendo en un campo finito. La operación módulo me dice que cualquier valor mayor a P, por ejemplo, si este XR1 es igual a P, esto va a ser 0. Si este es mayor, la operación módulo que me va a hacer es que siempre caigan los resultados en un valor menor a P. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué genero menores a P? Porque si lo pongo igual o mayor a P, en realidad la seguridad que me va a dar la clave es la seguridad de una clave menor. La seguridad máxima que puedo tener en una clave siempre va a ser de esto, porque al calcular la operación módulo siempre me va a retornar un valor menor a P. Entonces no tiene sentido usar valores mayores a P. Lo que va a hacer es que yo consuma más recursos computacionales por un mismo nivel de seguridad. Por eso es que se usan claves menores a P o números aleatorios menores a P. ¿Por qué P-2 y no P-1? Porque ¿qué pasa si es P-1? P-1. Bueno, no recuerdo, pero tiene que ver con que es muy predecible ese valor. Por eso también comienza en 2 y no comienza en 1. Es exactamente la misma lógica, para que el valor no sea predecible. Pero sí te quedo viendo la razón matemática de ese punto. Listo. Entonces, sigamos. ¿O qué pasa si, por ejemplo, pierdo mi clave privada en el cifrado asimétrico? ¿Ya no puedo volver a ver mis mensajes? Entonces, digamos que ese tipo de problemas me los busca resolver la infraestructura de clave pública, que también por sus siglas en inglés es PKI o Public Key Infrastructure. Este tipo de tecnología lo que hace es como una forma de formalizar y de que podamos usar en nuestros programas o en internet este tipo de tecnología de cifrado asimétrico. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a ver en infraestructura de clave pública es que se usa lo que se llama certificados digitales. Un certificado digital no es más que una clave pública. Me dice la clave pública de la persona, me dice qué algoritmo usó, qué parámetros, a qué dominios están cubiertos bajo esta clave pública. Es básicamente, lo más importante es que es la clave pública de la persona con la que quiero hablar. Es por eso que cuando ustedes entran a un sitio web, si el certificado es válido, les va a aparecer un candadito cerradito. ¿Y qué dice ese candadito cerradito? Que, por ejemplo, ustedes están entrando a un sitio web para el cual está emitido ese certificado digital, que no es otro sitio web, que la clave pública tiene una validez en un rango de fecha válido. O sea, por ejemplo, si los certificados digitales vencen con el tiempo, generalmente se emiten para 4 o 5 años y nunca los van a usar para más años, porque hay gente que genera certificados para 10 años, pero por ejemplo acá estamos usando RCA y no sabemos si de aquí a mañana ya computadores cuánticos que puedan resolver problemas criptográficos y craquear claves hechas con estos algoritmos. Entonces, no lo hagan más de 4 años. 4 años es lo recomendable para generar certificados digitales. Listo. Y básicamente acá surgen dos conceptos.
una entidad que me registra mis certificados y una entidad que me los autoriza o que valida esos certificados. Entonces, si yo quiero generar un certificado digital, lo que yo hago es enviarle una solicitud a esta entidad. Esta entidad muchas veces es esta misma, o sea, estas dos generalmente son esta misma, pero también puede estar separado. ¿Qué hace esta entidad? Yo le envío mis datos y él me genera un certificado digital. Pero ese certificado digital no tiene validez, no tiene ninguna validez hasta que es autorizado por una autoridad certificadora. Estas entidades o autoridades certificadoras, la más grande es VeriSign, en Colombia está Colcert o Certicámaras, y básicamente ellos lo que hacen es garantizar que ese certificado sí es válido. Entonces, regálame un segundito, que es que se me apagó acá el monitor. Listo. ¿A quién me está preguntando? ¿Es posible falsificar el certificado como este ataque? Bueno, ahorita vamos a ver por qué no es tan fácil. Es muy difícil en seguridad es decir, no, nunca va a ser posible, porque pues siempre se encuentran vulnerabilidades al respecto, pero vamos a ver por qué es muy difícil y por qué es muy difícil hacer eso. Ahorita más adelante cuando veamos sobre todo el tema de firmas digitales. Bueno, esta autoridad certificadora lo que hace es coger este certificado que generó la RA y lo firma. Dice, sí, yo garantizo que este certificado es válido. Y entonces ahí sí le llega el certificado que pone en su sitio web. Es un certificado generado por una entidad y validado por otra. ¿Listo? Ha pasado, de hecho ha pasado en algunos escenarios que les han robado a empresas grandísimas como Siemens, la clave privada con la que firmaban sus certificados digitales, y esa clave, por ejemplo, era la que le decía a Microsoft, oiga, este programa no es malicioso, es de esta empresa, déjelo instalar. Entonces, se hubieron ataques muy avanzados que robaron esa clave privada que se usaba para firmar la información o los programas de esa entidad, y con eso firmaron muchos programas maliciosos que Microsoft, al ver que eran firmas válidas, permitía instalar en sus equipos. Entonces, sí puede pasar, pero en realidad es muy difícil. Generalmente los certificados son firmados por esta entidad certificadora y ella a su vez para firmarlos tiene también su llave privada y su llave pública. Si le roban esta llave privada a la entidad certificadora, prácticamente se pueden hacer pasar por quien sea. Entonces, estas entidades son muy grandes, suelen ser muy grandes y tener unos protocolos de seguridad muy grandes para esas llaves privadas, para que eso no llegue a pasar. Pero ya ha pasado en el pasado que sí los han hackeado, y lo que tienen que hacer es generar nuevos certificados y avisarle a todos sus clientes que les robaron su certificado digital para que no sigan usando esos certificados, sino que se generan unos nuevos. Listo, entonces una persona cuando va a ingresar va a usar este protocolo, lo que hace es, esta es una persona y este es un sitio web, por ejemplo, un www. Esta persona quiere acceder y este sitio web le presenta su certificado digital a la persona. Esta persona, ¿qué debe hacer con ese certificado digital? Validarlo con la autoridad certificadora. Esta autoridad certificadora me dice, sí, esa firma es válida, sí, ese es Beto, ese sí es el nombre de dominio de Beto, no es otro sitio. Y cuando él me valida, entonces, o por ejemplo también puede decir, sí, están las fechas válidas, el certificado es válido, no se ha vencido, no lo han hackeado, ese certificado todavía es válido. Entonces Beto ya va a tener confianza para hablar con el sitio web de Ana. Pero siempre se hace una validación con la autoridad certificadora. Si ustedes van a hacer sus propios programas, como vamos a ver más adelante, ustedes pueden crear su propia autoridad certificadora y ustedes les dicen a su programa,
esta es mi autoridad certificadora que yo mismo creé, y esa es la que me va a validar mis certificados digitales. Siempre que van a usar arquitectura de cifrado asimétrico van a necesitar certificados digitales y una entidad que les certifique esos certificados. Generalmente, cuando uno está programando una aplicación, si es de uso interno, pues uno hace su propia CEA. Pero si es para usar en Internet, uno requiere que esto sea una entidad pública, como las que les decía ahorita anteriormente, VeriSign, Certicámaras. Listo, acá hay un ejercicio que ustedes pueden hacer en sus máquinas Kali. Esto es, usa un programa, una aplicación que se llama EasyRCA, que es justamente para generar certificados digitales de una forma más sencilla. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero descargarlo con Linux y lo descomprimen. Luego, espérenme un segundito. Luego configuran los valores que va a tener los certificados que se van a generar con esa infraestructura, como la unidad organizacional, el correo electrónico, el nombre de la empresa, la ciudad, el departamento, el país, y así sucesivamente. Ustedes inicializan este archivo con esos valores y después crean su entidad certificadora. ¿Cómo la crean? Con estos pasos que están acá. No lo vamos a ver en detalle, pero ahí les dejo el instructivo para que ustedes lo puedan hacer. Posiblemente necesitan hacer algunas cosas adicionales, ya ustedes la investigan, pero acá están los pasos más generales. Para crear, por ejemplo, un certificado, como les decía, se crea con la entidad registradora, así se crea acá en Linux. Todos estos son certificados autofirmados, ¿no? Si ustedes necesitan que los firme, por ejemplo, van a usar para algo en Internet, lo que necesitan es que enviar este certificado que ustedes generaron a una entidad certificadora y ellos le ponen la firma de que ese certificado es válido. Listo. Por último, la CEA firma ese certificado digital que se generó, poniéndole su firma digital. En caso de no querer, digamos, certificar un certificado, ¿cierto? Por una entidad certificadora, eso tiene un valor, ¿cierto? Sí, sí, normalmente, pues en Colombia es como costoso. Si mal no estoy, un certificado está como en 400.000 pesos. Pero, por ejemplo, si lo que necesitan no es como tan... ustedes están trabajando en un emprendimiento, no necesitan mucho que eso esté certificado por la entidad certificadora más grande, ustedes pueden hacerlo con una entidad que se llama Let's Encrypt. Les voy a escribir el nombre acá. Si ustedes, por ejemplo, tienen un sitio web y quieren que tenga su certificado digital, lo pueden hacer con ellos, es totalmente gratuito. Lo malo es que hay que renovarlo cada 3 meses, pero va a funcionar igual que otro certificado. Tampoco va a tener un nivel de seguridad, pues mejor dicho, estándar militar, porque es gratuito, pero lo pueden usar, por ejemplo, para usar sus certificados digitales en Internet, para aplicaciones más propias de ustedes que no va a usar muchas personas. Esta es una buena solución y es gratuita. Y con sus máquinas, por ejemplo, en Linux, se pueden conectar directamente por comandos. Hay sus programas para que él le genere el certificado automáticamente. Entonces, no es nada complicado y ellos mismos le firman el certificado y todo. ¿Vale? ¿Tiene algún sentido crear los certificados pensando en Blue Team como parte de defensa de una red de pruebas o de file sharing? Me gustaría como que me comentaras un poco más la idea. Si quieres lo conversamos después de la clase, porque no entiendo mucho lo que me estás diciendo. Porque si es uso interno, o sea, si va a ser uso interno, lo que normalmente uno hace en las compañías es crear su propia CA. Y solo para lo que va a Internet o es un sitio web público de acceso público, ahí sí usa un certificado digital firmado por una entidad certificadora mundial. Pero si uno va a usar algo internamente, uno puede hacerlo solamente con certificados autofirmados por nuestra propia CEA. Listo. Entonces sigamos. Ahora vamos a entrar al último tema de este curso, que son las funciones de hash.
Básicamente, ¿qué es una función de hash? Posiblemente ustedes ya la han usado, la usamos bastante en internet, sobre todo cuando queremos descargar un archivo. Siempre nos dicen cuál es el hash del archivo para que lo comparemos y lo validemos. Y entonces acá vamos a ver qué otros usos y qué tipo de ataques existen sobre las funciones de hash o sobre lo que usamos con hash. Por ejemplo, lo que alguien me estaba preguntando de almacenar password. Entonces acá vamos a ver algunos ataques que son posibles y cómo mitigarlos, porque también me interesa que ustedes sepan cómo evitar que un atacante, si a ustedes los contratan para atacar un sistema, muy posiblemente también los contraten para recomendar cómo asegurarlo. Entonces también tienen que saber cómo asegurar los sistemas. Listo, entonces básicamente, ¿qué es una función de hash? Es una función matemática que no tiene una inversa. Y esta función matemática generalmente me recibe archivos de tamaño variable y me genera siempre una salida de tamaño fijo. Espérenme un segundito que es que me está fallando acá. Y me genera una salida de tamaño fijo. Esa función matemática, bueno, no. Generalmente hoy en día se usan funciones que no son más que muy matemáticas, sino al contrario, que se implementan a nivel de hardware y que de hecho formalizar eso en una función matemática es muy difícil. Entonces son funciones o algoritmos que no tienen una función inversa. No existe un algoritmo que me genere, dado la salida de una función de hash, me genere el mensaje que se usó para generar ese mensaje, ese hash. Bueno, aquí... Para aclarar un poquito, Jan, Señor. ¿esto funcionaría como un algoritmo de cifrado? No, es totalmente diferente. Porque, bueno, una de las diferencias es que en un algoritmo de cifrado uno debe poder hacer el paso inverso, ¿no? Si uno cifra, uno quiere que alguien pueda descifrar, ¿no? Y por eso se usa una clave. En las funciones de hash no se usa una clave porque lo que se busca es que cada mensaje me genere un hash que va a ser como el resumen matemático del dato que ingresó. Entonces, ese resumen tiene una propiedad, es que no se puede devolver a crear el mensaje, solo con la función y con el mensaje, con el hash generado. Sí, claro, eso es importante y lo digo porque pues muchas personas piensan que aplicar una función hash pues ya se está cifrando los datos o de alguna manera se está aplicando algún algoritmo de cifrado. No. Sí es un algoritmo criptográfico, pero no es un algoritmo de cifrado, porque el cifrado es para compartir secretos, ¿no? Es para ocultar algo que tarde o temprano necesito desocultar, sacar a la luz, mientras que en las funciones de hash no es posible a partir de un hash volver al mensaje original. Básicamente, ahorita lo vamos a ver más en detalle, pero básicamente es porque se busca que cuando se diseña una función de hash haya pérdida de información. Es decir, que la información sea imposible reconstruirla a partir de lo que se está generando. Y ya vamos a ver algunas de las propiedades. ¿Por qué? Bueno, una de las propiedades es por el efecto avalancha. El efecto avalancha, ¿qué es lo que busca? Que un solo bit en el mensaje original me cambie muchísimos bits en la salida. Entonces acá me gusta siempre mostrarles un ejemplo de un cifrado, de un modo de cifrado de bloques, aunque no se usa para funciones de hash. Por eso les decía que tomaran nota, porque si se quedan solo con lo que está en los slides se pueden confundir. Entonces, esto no es una función de hash. Solo lo estoy mostrando para que vean en qué es lo que busca una función de hash internamente. Entonces, como vemos, un bloque de texto que se va a hashear, generalmente lo que se busca, una de las propiedades que se busca es que un solo bit acá me altere cada uno de los bloques de salida. Entonces me va a alterar muchos de los bits a la salida. Un solo bit acá. De hecho, por ejemplo, con SHA-256, que es una de las funciones más usadas hoy en día, se calcula que más o menos al cambiar un solo bit en el mensaje original, un solo bit, o sea, si tenía 0 ponerle un 1, generalmente me va a cambiar la mitad de los bits de salida. O sea, el efecto avalancha es poderoso. Es decir, un solo bit me va a alterar muchísimo de la salida de la función.
Esto, como les decía, esto es un modo de cifrado de bloques. Esto se llama PCB o Propagation Cipher Block. Acá se suele usar, por ejemplo, AES, y es una forma de usar los cifrados de bloques, porque en sí solo uno no debe cifrar cada parte del mensaje con un cifrado de bloques, sino que debe existir una forma de cómo hacerlo seguro. Entonces, como los mensajes que siempre voy a cifrar van a ser más grandes que un bloque de 128 bits, que es lo que me permite AES, pues entonces necesito un método para poder cifrar toda esa información. ¿Listo? Pero esto no es una función de hash. Y básicamente, ¿por qué creen ustedes que no, esto no sería una buena función de hash? ¿Alguien tiene idea de por qué no sería una buena función de hash? Vale. No por la clave, porque acá podríamos generar un valor aleatorio. Más que todo es por la eficiencia. Una función de hash, la idea es que procese grandes cantidad de datos muy eficientemente, mientras que, por ejemplo, acá tengo que esperar la salida de este bloque para computarlo con el siguiente bloque. Entonces no se puede hacer concurrente ni paralelizar este algoritmo. Este algoritmo tiene que ser muy ineficiente porque tengo que esperar lo que sale de uno de los bloques cifrados para computarlo con el siguiente. Entonces digamos que no es eficiente porque una de las características que vamos a ver que necesitan las funciones de hash es justamente eficiencia, porque va a calcular el hash de archivos muy grandes, inclusive terabytes. Una función de hash está diseñada para que los usos normales de cualquier empresa, de cualquier persona, se pueda calcular en segundos. Entonces son funciones que deben ser muy eficientes a nivel de hardware y deben poderse ejecutar en dispositivos móviles y demás. Bueno, en cuanto a seguridad, una función de hash que garantice seguridad debe cumplir con estas 4 propiedades. La primera de ellas es que sea computacionalmente inviable. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de un hash, si yo quiero reconstruir qué valor se usó, el input de esa función, la única solución que yo puedo hacer es hacer fuerza bruta. Probar con una entrada y mirar si me genera la misma salida. Entonces, no existe, básicamente lo que me está diciendo esta propiedad es que no existen vulnerabilidades a nivel de diseño en la función de hash para que alguna persona pueda violar alguna de las siguientes propiedades que vamos a ver, alguna de estas propiedades. Listo, entonces resistente a la primera preimagen. Básicamente este es muy sencillo. Este es dado un valor, por ejemplo, un valor hasheado, por ejemplo, m, es imposible encontrar el x que se usó, ¿vale? Dado este valor, es imposible encontrar el valor que se usó para generarlo dentro de la función de hash. Resistente a la segunda preimagen. Es básicamente que para un texto o una entrada no es posible encontrar otro que me genere el mismo hash. Entonces, esta propiedad es improbable encontrar un valor tal que un X y un Y me generen el mismo hash, ¿vale? No va a ser posible encontrar un X, para un X, un Y que me genere ese mismo valor. Y resistente a colisiones es básicamente está relacionado con pero ya no para un X específico, sino encontrar cualquier par de valores que me generen la misma función de hash. Para esta propiedad estábamos buscando para este X específico un Y cualquiera que me genere el mismo hash, pero para acá es encontrar cualquier valor que me genere el mismo hash. Básicamente en el momento que esta es la propiedad más segura de todas, la resistente a colisiones, y básicamente las funciones de hash modernas, tan pronto alguien encuentra una colisión, se considera totalmente insegura y obsoleta. En ese momento se pasa a otra función. Es más, la función SHA-2
aún se considera segura SHA-256 porque hasta el momento, a pesar de que lleva más de 10 años en el mercado, no se ha encontrado ni una sola colisión. Pero tengan en cuenta que las colisiones existen. Lo que pasa es que es computacionalmente improbable encontrarlas porque el campo de búsqueda es demasiado grande. Entonces, para que lo entiendan un poco mejor, una función de hash tiene prácticamente infinitas entradas, puede recibir archivos, carpetas, archivos de música, pero me va a generar siempre una salida de tamaño fijo. Es decir, si yo mapeo todos los valores, matemáticamente siempre va a haber dos valores que me generen el mismo hash, y eso se llama una colisión. Entonces, lo que busca una función de matemática, una función de hash, es que matemáticamente y computacionalmente sea inviable encontrar este archivo y este archivo que me generen el mismo hash. Y para que entiendan un poco más del nivel de seguridad que me deben dar las funciones de hash, no voy a recordar el tema de... Yo creo que muchos de ustedes habrán visto la paradoja de cumpleaños, que es básicamente cuál es la probabilidad de que dos personas en una sala de X personas cumplan años el mismo día. Básicamente esa paradoja a lo que me lleva es que para encontrar una colisión cualquiera en una función de hash que me genera salidas de 256 bits, es la raíz cuadrada de la cantidad de soluciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá estamos haciendo, por ejemplo, el ejemplo de SHA-256, porque tiene 256 bits de salida. Entonces, según la paradoja de cumpleaños, esta función de hash va a tener una seguridad de 2 a la 128. Básicamente, una persona va a tener que hacer esta cantidad de búsquedas para tener al menos una probabilidad de 50% de encontrar una colisión. O sea, va a tener que probar 2 a la 128 valores diferentes para tener esa probabilidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces, acá algunos ejercicios para que hagan en casa. Basado en la paradoja de cumpleaños, ¿cuántos intentos se requiere para encontrar una colisión a m de 5? Recuerden que m de 5 es una función que me genera 128 bits de salida. Entonces, como lo acabé de explicar, simplemente es aplicar lo que acabé de explicar en el slide anterior y encontrar el valor. Describa un algoritmo, no tienen que hacerlo, es describir cómo ustedes harían un algoritmo para encontrar estas colisiones, para encontrar colisiones en cualquier función de hash. Básicamente es hacer fuerza bruta, pero ¿cómo implementarían ustedes ese algoritmo? ¿Cómo lo harían? ¿Qué paso harían primero? ¿Qué después almacenan algún tipo de información o no? Es que me describan ese tipo de algoritmos, para que vean qué implicaciones tiene intentar craquear este tipo de algoritmos. Listo. Basado en la paradoja de cumpleaños, ¿cuántos bits debería tener una función de hash para que sea computacionalmente inviable encontrar una colisión en un computador clásico? Si ustedes van a este link, ahí les va a decir aproximadamente para que sea computacionalmente inviable debe tener por lo menos 2 a la 128. Ahí les ahorro tener que ir y leer el artículo. Dice que en un computador clásico esta es la complejidad que se considera computacionalmente inviable. Sin embargo, este archivo es más o menos del año 2012 o 2014. Entonces hay que actualizarlo porque los computadores han crecido en complejidad. Entonces yo me imaginaría que debe estar por ahí en 2 a la 170 o algo así hoy en día. En un computador clásico, sí. En computador cuántico ya los números son totalmente diferentes. SHA-512 aún es resistente a computadores cuánticos. Entonces, si a ustedes les preocupa mucho la computación cuántica, váyanse por SHA-256. Alguien me está preguntando qué se entiende por computador clásico. Vale, es justamente la computación moderna hoy en día. Se le llama computadores clásicos a los que no son computadores cuánticos. Surgió el concepto de computador clásico a la evolución a los computadores cuánticos, perdón.
Entonces, los que no son cuánticos son los que usamos hoy en día. Esos son los computadores clásicos. Computación clásica se llama. Listo. ¿Qué usos? Acá pongan mucha atención porque acá les estoy dando mucha información en estos dos slides que les voy a mostrar de los usos de los algoritmos que usan las funciones de hash y para qué sirven. No voy a entrar en mucho detalle, pero si me ponen mucho cuidado en estos dos slides, van a entender cómo implementarlos, cómo usarlos, van a entender muchas cosas. ¿Listo? Entonces, el primer uso de las funciones de hash es almacenamiento de contraseñas. Entonces, ¿cómo se suele hacer? Se toma la función de hash segura, siempre usen funciones de hash que se consideran seguras hoy en día. MD5 se considera insegura, SHA-128 también. Usen funciones de hash de al menos de 256 bits. La más recomendable es SHA-256 o SHA-512. Creo que inclusive hay una intermedia de SHA también. Listo. Entonces, básicamente, ¿cómo se hace? Se calcula el hash del password más una sal. ¿Alguien sabe lo que es esa sal o para qué sirve? Si quieren, escríbanme ahí en los chats, en el chat, para que yo sepa si alguno de ustedes lo ha usado. Bueno, alguien dice algoritmo descifrado, para darle más complejidad al algoritmo. Bueno, básicamente la sal es un número, un pseudo aleatorio, que se genera y se concatena el password para evitar que, por ejemplo, si yo tengo... un segundito, que es que esto se me bloquea a veces. Si yo tengo... calculo el hash. Yo estoy, por ejemplo, tengo mi base de datos en la que tengo todas las contraseñas de mis usuarios y calculo el hash, por ejemplo, y quiero almacenar el hash de un password que es Pepito. Pero otro usuario en la base de datos también tiene esa misma contraseña. ¿Qué pasa? Pues que estos dos hash van a ser exactamente iguales. Entonces, ¿cómo se evita, por ejemplo, que el que administra la base de datos se dé cuenta que hay contraseñas repetidas? Pues básicamente agregándole acá a la contraseña un número aleatorio. Esa es la sal, para evitar que la misma clave me genere el mismo hash y así evitar diferentes ataques como análisis de las bases de datos. Y ahorita vamos a ver más adelante que, por ejemplo, los ataques de tablas arcoíris, de password cracking, es necesario para mitigarlos usar un número aleatorio. Generalmente esa sal es un número de por lo menos 4 bytes. ¿Listo? Por lo menos 4 bytes. ¿Alguien más me escribió? No, listo. Otro de los usos de las funciones de hash es validación de integridad. Ese es el que más se usa en internet hoy en día. Ustedes descargan un archivo, le calculan el hash y verifican si sí coincide con el mensaje original. De esa forma saben si el archivo se les corrompió mientras lo descargaban, si hay alguien malintencionado que les está cambiando el archivo para que ustedes instalen malware, si un atacante modificó el archivo, ese tipo de cosas. Entonces, más que todo para integridad, es para lo que más se usa las funciones de hash. ¿Y cómo se hace? Simplemente se calcula el hash del mensaje o del archivo o de lo que ustedes quieran y lo comparan contra el valor original. Inclusive muchos antivirus usan esta técnica para saber si un virus está modificando algunos archivos del sistema. Entonces cogen todos los archivos del sistema, les calcula el hash y los almacenan. Y periódicamente están revisando, ¿este archivo ha tenido cambios?, comparándolo el hash nuevo con el anterior, y si no son iguales es porque hubo un cambio en la información. Listo. Otra de las funciones es anonimización. ¿Qué es anonimización? Es cuando uno no quiere que se sepa qué usuario tiene cierto comportamiento. Generalmente se usa mucho
para estos grandes proveedores de servicios como Google, que tiene mucha información de nosotros y esa información muchas veces la comparte con terceros para que la procesen, para que saquen información relevante frente al uso de una aplicación, ese tipo de cosas. Entonces, para que no se sepa qué usuario específicamente la usó, lo que se hace es calcular el hash del usuario y se envía así. Recuerden que con el hash del usuario es imposible saber cuál era el usuario original. No se puede llegar allá por una de las propiedades de las funciones de hash. Entonces es muy seguro. Si ustedes van a ver su base de datos, entonces va a ser así. Los campos que necesiten, y en el campo de usuario no van a tener el nombre de usuario, sino el hash del nombre del usuario. Básicamente sirve para que cuando uno comparte esas bases de datos no se sepa los nombres de los usuarios ni la información sensible de esos usuarios. Ahí es cuando se usa la función de hash. Otro de los usos es las claves de un solo uso. No sé si ustedes han visto, esto generalmente se llama los tokens. Para entrar a un banco, hoy en día Google, por ejemplo, nos manda un token al dispositivo móvil. ¿Cómo se genera ese token? Básicamente es el hash de una marca de tiempo más una semilla. Nuevamente, la semilla es un número aleatorio. Entonces, esta semilla generalmente se asocia al usuario que está intentando acceder y se usa una semilla porque si no usáramos semilla, ¿qué pasaría? Pues que varios usuarios podrían entrar con el mismo token. Entonces, la semilla es para evitar eso, para que varios usuarios les genere el mismo token al tiempo. Para que el token, por ejemplo, sea válido por un tiempo, entonces ustedes lo que hacen es quitarle los últimos minutos. Por ejemplo, si quieren que el token sea válido durante un minuto, entonces lo que hacen es coger el timestamp y le quitan la última parte donde tiene el último minuto o los últimos 60 segundos. De esa forma, durante 60 segundos, él va a generar el mismo OTP, tanto en la aplicación de cliente como en el servidor. Así que cuando ustedes les validen el token, les van a generar el mismo OTP o token. Y así validan si un usuario sí tiene ese segundo factor de autenticación. Listo, entonces otro de los usos de las funciones de hash es autenticación del mensaje. Hoy en día se usan más las firmas digitales que esto que les voy a mostrar acá. Uy, esto se me bloqueó otra vez. Básicamente ya hoy en día no se usa esto sino las firmas digitales, que ahorita vamos a ver que es básicamente cifrar con la llave privada el mensaje, el hash del mensaje. Pero antes se usaba mucho la autenticación del mensaje. Esto es equivalente al cifrado simétrico. Entonces yo lo que hago es, voy a hablar con Beto y yo acordamos una llave y yo cuando voy a calcular el hash del mensaje, pues antes de calcular el hash, lo concateno con la clave y así cuando Beto verifique, también puede, además de verificar si el mensaje no fue cambiado, también puede verificar que yo fue el que lo generé porque solo yo tenía esa clave. ¿Listo? Y por último, para lo que se usa, por ejemplo, en las tecnologías de Bitcoin, es para resolver retos matemáticos. Entonces, hay un reto matemático que deben resolver todos los mineros de Bitcoin y ese reto matemático básicamente es coger el bloque y calcular el nonce. Este nonce es un valor de 32 bits y ellos tienen que ir generando este número de forma aleatoria hasta que encuentren un valor que concatenado con el bloque me genere un hash que es menor o igual a un objetivo que establece Bitcoin. Digamos que no vamos a entrar mucho en detalle, pero les decía que me pusieran mucha atención en estos dos slides porque se explican todas las funciones que se usan, para las que se usan las funciones de hash. ¿Y hasta ahí hay alguna duda? No. Listo, entonces ya tranquilos que ya vamos a acabar. Este es básicamente un algoritmo que se usó en los años 2000, 2004, 2005. Este algoritmo es una función de hash que generó Windows
para sus sistemas XP, Vista 7, 8 9 y 10, con el fin de guardar las contraseñas de los usuarios. Sin embargo, esta implementación fue muy mala. Realmente acá estamos viendo que la complejidad del algoritmo finalmente es esto. Y según lo que vimos anteriormente, tiene que tener por lo menos 2 a la 128. Y acá es 7 elevado a la 40 y algo. Más o menos 7 elevado a la 40. Lo cual es mucho por debajo de la meta de una función de hash moderna. Entonces digamos que este tipo de algoritmos fueron muy malos y fueron muy craqueados por hackers. Ya vamos a ver cómo. Una de las cosas que se idearon los hackers para craquear ese tipo de algoritmos fueron los que se llaman las tablas arcoíris, que básicamente ¿qué es? Una base de datos gigantesca. Hoy en día uno puede conseguir estas tablas arcoíris más o menos de 80 gigas y hasta más. ¿En qué consiste? Se generan muchas claves. Generalmente esas claves son las que se han robado de bases de datos de ataques informáticos gigantes, donde se han robado toda la base de datos de usuarios y las claves estaban en texto claro. Entonces cogen esas claves y para esas claves generan todas las funciones de hash modernas y almacenan esos hash de esos valores. ¿Para qué sirve eso? Simplemente cuando usted quiere craquear una clave de un usuario, si usted sabe que no tiene sal, entonces usted lo que coge es, viene a estas tablas y busca el valor de hash. ¿Qué hace esto? Viene y compara el valor de su hash con alguna de estas funciones en toda la base de datos y usted puede obtener una clave, puede obtener el texto que se usó o la clave original simplemente con una búsqueda. Esto fue un ataque muy usado hace muchos años porque básicamente era muy eficiente, ¿no? Como todas estas tablas estaban precalculadas, ya alguien las había calculado, se reducía el craquear una contraseña simplemente en una búsqueda. Si la clave era muy predecible, probablemente ya iba a estar acá. Entonces, el atacante iba a poderla craquear fácilmente. ¿Cómo se contrarresta esto? Pues como les decía anteriormente, siempre almacenando las contraseñas con la sal. Siempre es bueno almacenarlas con la sal. Todos los computadores modernos, los sistemas operativos modernos usan la sal para almacenar las contraseñas de los usuarios. Todo sistema de información que ustedes creen o que estén auditando tiene que tener la sal. Si no, eso es una vulnerabilidad gravísima. Porque el administrador de la base de datos puede obtener las contraseñas de los usuarios, porque un atacante que logra hacer SQL injection podría llegar a obtener las contraseñas de los usuarios. Y al tener todas las contraseñas de los usuarios puede simplemente ponerlas en estas búsquedas y obtener muchas de las claves de sus usuarios. Entonces, siempre usen la sal. Y otra de las formas de mitigar este problema es simplemente que ustedes usen contraseñas generadas de forma pseudo aleatoria o aleatoriamente. Entonces, nunca pongan una clave que sea fácil de predecir, que no sea el día, la fecha de nacimiento, la fecha en la que se hizo novio con su novia, con su novio. No use cosas que sean predecibles, use claves que sean generadas de forma aleatoria. Listo. Básicamente en sistemas operativos como Windows XP uno podía extraer de esta ubicación las claves de los usuarios y básicamente ustedes obtenían esto. Para cada uno de los usuarios el password con el hash y luego cuando ustedes tenían el hash y no se querían descargar la tabla arcoíris, vienen a este sitio web que tiene una de las mayores tablas arcoíris del mundo y hacen la búsqueda del hash y posiblemente, si la clave es muy fácil, muy predecible, van a encontrar la contraseña. Entonces acá les dejo el sitio web, algunos links de interés para que ustedes puedan ver cómo se craquean las contraseñas, que no están hasheadas y que no están generadas aleatoriamente, ¿no? En Linux es similar, las claves se almacenan en este archivo, en etc shadow, y ustedes pueden ver, por ejemplo, esto me dice qué algoritmo se usó para hashear la clave. Este me dice, por ejemplo, la sal que se usó. Y esto de aquí para allá, si es el mensaje, la clave hasheada. Acá están todos los datos.
Entonces, por ejemplo, en este caso me está diciendo que el algoritmo es el 6. Eso me está queriendo decir que fue hashado con una clave, con una función de hash SHA-512. Entonces ahí ustedes saben que si a menos de que la clave sea muy fácil de adivinar, ustedes están perdiendo el año y es muy difícil que la craqueen, porque está usando un algoritmo muy seguro para el hashing. Listo, estas son algunas herramientas que se usan para el password cracking. Aquí para resaltar esta, ya que es una tarea muy repetitiva, que es de fuerza bruta, ustedes deberían usar por lo menos algo que use la GPU, que es la tarjeta graficadora, que paraleliza mucho más que un procesador normal. Entonces van a poder encontrar una clave mediante este algoritmo, mediante este programa, mucho más fácil. En Kali Linux ya ven esta herramienta preinstalada. Sin embargo, si tienen tarjetas graficadoras muy modernas, es mejor que lo hagan desde Windows, porque pues Windows tiene mejores drivers para ese tipo de tarjetas. ¿Listo? Y ya llegamos al último tema, firmas digitales. Básicamente, la firma digital no es más que calcular el hash de un mensaje y cifrarlo con mi llave privada. Acá con mi llave privada. Y con eso se llama firma digital. Básicamente, ¿qué permite esto? Que cualquier persona a la que le envíe el archivo pueda tomar este valor y con mi llave pública verificar si el hash coincide, y de esta forma tengo dos características: integridad y autenticación. ¿Vale? Como la otra persona tiene mi llave pública, él simplemente hace el proceso inverso. Esto lo calcula con mi llave pública y esto le va a dar este valor. Y como tiene el mensaje original, calcula el hash y compara. Si las dos cosas están bien, es porque yo creé el mensaje y además el mensaje no fue alterado ni modificado. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? Eso ya es todo el tema que teníamos preparado. Creo que acabamos 5 minuticos después. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó alguna duda? ¿Resolví la duda de las personas que les había quedado viendo la respuesta o tienen alguna otra pregunta? Pronto ya están, pero dormidos. El objetivo de esta charla muchas veces es que puedan entender como un brochazo general de todo. La idea, o sea, yo sé que no van a comprender todo así de un solo tirón, sino que al menos se quedan con la idea y ustedes puedan investigar más al respecto con lo que yo les expliqué.